Buenas noches, acá ya tenemos preparada, estamos en víspera de San Juan, hoy es la noche del 23, mañana vamos a festejar y una de nuestras suscriptoras nos sugirió hacer la receta de paya guamascada. Entonces Grace, ni corta ni perezosa, dijo allá vamos, así que hoy nos cuenta todos sus secretos para esta receta. Hola Grace. Hola para todos. ¿Cómo están? Muy bien, yo por lo menos estoy muy contento porque voy a tener la tripa bien llena mañana. Sí, se llega toda la fiesta de San Juan. Entonces esto es muy típico en Paraguay, ¿no? Perfecto. La fiesta patronal de San Juan. Bien. Entonces Vamos a hacer algo bien típico. Vamos a hacer algo bien típico, sí. Entonces, ¿cómo se compone la receta? Bueno, acá tenemos 1 kilo de mandioca. Perfecto. Esto está Ya hervido, hecho en puré. Hervido y hecho puré. Perfecto. Sí. Tenemos cebollita verde para la carne, o sea, para los dos, ¿no? Acá Sí. tenemos medio kilo de cebollita verde, un diente de ajo. Perfecto. Y acá tenemos 1 kilo de carne también, Previamente hervida. previamente hervida. Sí, para que tenga más sabor, la herviste en caldo. Sí, en caldo. De Que verdura. tenía un poco de cebollita verde también de verdura. Sí. Perfecto. Un poquito de sal y pimienta. Son pocos ingredientes, ¿no? Una vez que tenga mandioca y lo más importante acá, y la carne. Ah, bien, eso va a hacer que se amalgame toda la masa. Sí, Perfecto. eso, perfecto. Bueno, entonces esto es bien fácil. ¿Qué se hace? ¿Se fríe solamente o se puede rellenar? ¿Cómo es que se hace? Ah, no, se puede hacer de las dos formas. También se puede rellenar con queso. Ah, bien, ¿pensamos hacer uno relleno? Vamos a hacer relleno y sin. Eso quiero. Sí. Muy bien, entonces el primer paso, saltar La cebollita con el verde ajo. y un diente de ajo. Yo puse acá solo un diente, pero si es a gusto, si uno quiere más ajo, le pone más ajo. Como yo le puse bastante cebollita verde, le puse un diente nada más. Un poquito rebado y ya vamos a mezclar todo el relleno. Bueno, ¿ya está? Listo, ya está. Muy poco tiempo. Bueno, acá ya tenemos casi, ya está nuestra masa. Perfecto. ¿Cómo te fue con la gimnasia? Uy, buenísimo para hacer gimnasia, para trabajar el brazo. Ah, muy bien. Entonces esto es doble beneficio. Claro, Llena la panza y hace ejercicio, ¿no? claro, toda la caloría que está gastando vas a comer después. Con menos culpa, ¿no? Sí. Y este es uno de los típicos comidas que se hace por San Juan, llega San Juan, ¿eh? Porque también se puede hacer meyú, charrón trenzado. Bueno, entonces ya está listo, mirá. Acá ya tenemos, ya podemos formar nuestro paya guamascada. Se hace así. Como si fuera una pequeña hamburguesita. Ajá. Ahí está. ¿Y eso va así nomás o...? No, por acá tengo mi harina. ¿Qué pasa con harina de trigo? Ah, mira qué truco. Así chupo un poquito la humedad. Después ya vamos a preparar la cesta y a freír. Este es sin relleno. A ver, ¿me muestras cómo lo haces? Ah, Sí, como si fuese una hamburguesita. como si fuese una hamburguesita, mirá. Puede ser la forma que quiera o no, pero más fácil así hamburguesita. Que no sea tan gordita así. Ahí ya está, mirá. Ah, perfecto. Y pasamos por harina. Sí. Y ahora vamos a buscar un poco de mozzarella para rellenar. Ah, ¿sabes que me olvidé de preguntarte? ¿Qué? Vos me habías dicho que cuando lo hacías cuando eras joven, ¿Sí? allá en tu casa, el tema de que lo hacías con carne cruda. Ah, no, sí, también se puede hacer con carne cruda. Pero a mí me gusta más con carne cocida. Porque para estar segura que se cocine bien las carnes, pero también es más rico. A mí me gusta más así con carne cocida. Claro, porque ya le diste sabor con el caldo y todo. Claro, porque la carne la herví, porque no hay que ni saltear la carne, solo hay que hervir un poquito. Claro, y cuando ya está dorado, listo, o sea, más o menos con tipo de freidura. Sí, menos tiempo, así yo seguro. Apenas se dore ya lo sacás. Pero la mayoría le gusta más así, ¿eh? Pero se puede hacer también tranquilamente con carne cruda, carne picada cruda. Ah, y este es carne de cerdo, ¿eh? Le aclaro que yo estoy usando carne de cerdo. Ah, mira.
Porque me gusta, últimamente me está gustando más la carne de cerdo. ¿Qué corte? Es cuadrada. Entonces ahora vamos a buscar el mozzarella. Sí. Y le vamos a rellenar con mozzarella. También si consigue queso de campo o queso de Paraguay, también puede poner. Yo no pude conseguir el queso de campo ni la de Paraguay, entonces le voy a poner mozzarella. Perfecto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque San Juan dice que sí. Ah, Vamos a buscar queso. Vamos. Toca Entonces. el relleno de queso. Perfecto. Entonces uno le pone, dependiendo del tamaño, la cantidad de quesito. Claro, dependiendo del tamaño. El quesú vendría a ser en guaraní. Sí, el queso. El queso. Y entonces, también si quieres poner un poco de pimentón o pimienta, lo que le gusta ahí, sobre el queso, orégano, eso ya depende ya de uno. Sí, o más cebolla. Nosotros no le ponemos más cebolla porque ya tiene bastante afuera. Claro, nosotros no le ponemos más nada con el queso, pues ya tiene bastante cebollita verdeo. Acordate que está acá, hay medio kilo de cebollita verdeo. Y aparte, la carne ya hirvió se cocinó con verdura, ¿no? Con cebollita verdeo. Listo, ¿ves? Está más gordita el relleno. Perfecto. Pasamos por harina. Ok, vamos a hacer otro. Hace un huequito acá. Es re fácil. Y meter el quesito. Listo el rellenito. Acá ponemos tres pedacitos de queso. Y vamos cerrando. Muy bien. Y aplastarlo otra vez y hacer la formita. Y otra vez pasarlo acá en la harina. Y otra vez pasarlo en la harina. Y listo. Calentando. Ideal también para este frío. Con pan árabe. Uy, tipo y lechuga, hamburguesa. sí. Uy, les voy a dejar Se acá. me acaba de ocurrir. Sí, les voy a dejar acá arriba el link del pan que utilizamos para hacer las hamburguesas. Un pan de calabaza, riquísimo. Así que vayan ahí, hagan el pan de calabaza y se hacen una buena hamburguesa con lechuga, tomate y el payaguá mascada relleno. Uy, mamita, Va a ser la mejor hamburguesa o sándwich, ¿no? espectacular. Por acá ya tenemos calentando el aceite. Vamos. Con mucho cuidado, hay que tirar que es un peligro el aceite. Por favor, no se quemen. El ¿Listo? color- listo, el color está perfecto. Perfecto, entonces cuando está doradito, Es, afuera. Es rápido porque tiene solo para que le des color, porque ya está todo cocido. O sea, va a ser como para mí también, como mi primera vez, porque hace mucho que no comía. Y también es una idea genial esto para un cumpleaños, para algo festivo, pero rinde un montón. Mira la cantidad que sale de un kilo. impresionante. Sí, rinde un montón. Es una excelente idea. Sí, Algo bien barato, algo bien barato, sí. sí, para que dejen de hacer panchos y salchicha, ¿no? Sí, sí. Claro. Solo necesita mandioca y la carne y la cebollita verde, viste que siempre uno tiene en la casa, ¿no? Claro, que hagan una pizza con nuestra receta. También les voy a dejar acá arriba, en la cajita de descripción, el link de cómo hacer una pizza excelente, bien barata, rápida y encima con payaguá mascada también. Sí, Uy, qué sí, rico sí. que va a salir. Yo quiero ir a ese cumpleaños. Para quedar bien, ¿viste? Sí. Llegó la hora de la prueba. Me encantó. Esta es la mejor parte del programa. Sí, la mejor parte. Mira, 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 mira. A ver. Uy, Dios. Espectacular. Explota de queso esto. Mamita querida. Muy bien, a ver. Vamos a comer, ¿eh? Está riquísimo. No puedo ni hablar. Está súper rico. Bueno, yo saben qué voy a hacer. Voy a empezar a probarlo yo también. Así que lo que podemos hacer es despedirnos. Mandarles un muy feliz San Juan. Que hagan la receta. Sí. Y que compartan con todo. Déjenos un like. Compartan. Hagan sus propuestas. Y por supuesto, Y que- suscríbanse al canal. Bueno, y le mandamos un saludo para todos nuestros suscriptores también. Sí. Aprovechemos. Dale. Muchos besos a todos. Y ya estamos. Bye de bye. vuelta. Chao, chao.